ha sido un antes y un después, no en ese momento de mi vida, un antes y un después en mi vida como tal, por completo. Para mí, apuntarme en Triunfa con tu libro fue definitivo para escribir el libro. Pasado de ser abogado a ser agente de intervención social, ¿no? Totalmente. Y entonces resulta que encuentras allí un derrotero. Pero te digo más, tú te crees a los 50, a los 55 años de edad, dices, ¿cómo que yo no me conozco? Si yo sé perfectamente quién soy. Entonces resulta que tú te pones a escribir un libro sobre una realidad de tu vida y te das cuenta que te desconoces y encuentras Bueno, un nuevo derrotero en tu vida. Entonces, además de la terapia, porque yo creo que la escritura definitivamente es terapéutico, para mí escribir el libro fue terapéutico. Siempre debemos acompañarnos por los expertos. Yo no lo hubiera logrado si no hubiera entrado a Triunfa con tu libro. Y resulta que el libro terminó siendo mi tarjeta de presentación. Mi tarjeta de presentación para estar donde estoy ahora, algo que me hubiese costado, bueno, pues no tienes una idea. Hago la presentación del libro en la radio, o sorpresa, cuando termina el programa de radio, un programa de toda la mañana, la locutora sale de cabina y me dice, Maricruz, a mí me gustaría conversar contigo porque me gustaría que, bueno, a ver si puedes colaborar con nosotros para un programa de radio y para hacer el cuento largo corto. Tengo casi ya 3 años con mi programa gracias a esa tarjeta de bueno. presentación, ¿no? Hola Maricruz, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantadísima de estar aquí contigo, verdaderamente un placer y un honor. Bueno, un honor también para mí, Maricruz. Y vamos a empezar así directamente la entrevista. Tú fuiste alumna del programa Reto Tu Bestseller en 60 días. Eh, ¿Imaginaste que antes de comenzar el reto, que tu paso por el reto te llevaría a transformar la vida mejor de muchas personas gracias al libro que escribiste, a crear una asociación que has creado y a crear un programa de radio? Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Bueno, fíjate que estás haciendo ese resumen en tan pocas palabras que tiene tanto detrás y se me eriza la piel. Que si me lo hubiese imaginado, para nada, por muchísimas razones, ¿no? Primero porque cuando la oportunidad de entrar al reto Triunfa con tu libro llega a mi vida, yo estaba atravesando por un momento sumamente difícil, un momento algo que nunca había experimentado en mi vida. Yo creo que, bueno, hoy han ocurrido otras cosas y puedo reflexionar sobre lo que estaba en mi mente en ese momento, gracias al libro, por cierto, haber escrito. Y yo estaba, para decirlo en una palabra muy común, yo estaba que de capa caída, ¿no? Es decir, estaba sumida en la frustración, en la tristeza. Yo estaba recién llegada como inmigrante española retornada a España, es decir, que comenzaba una nueva vida, estaba en cero, en 0,0, pero adicionalmente cuando llego aquí como inmigrante, que ya eso tiene un significado particular, entonces la vida por si fuera poco me dice, no, espérate, no son los planes que tú tienes en mente, porque tu madre tiene Alzheimer y entonces tengo que echar por la borda todos los planes, todos los sueños y comenzar a cuidar a mi madre. Entonces, cuando ya estaba mi madre, digamos, ya en las postrimerías de su vida, eh, empiezo con la idea de escribir, ¿no? Pero me detengo y no sigo escribiendo, o sea, sigo escribiendo, me pongo a escribir porque llevaba una bitácora de la enfermedad de mi mamá y eso me ayudaba pues a tratar de cuidarla mejor, ¿no? Porque desconocía por completo de qué se trataba, pero bueno, la misma depresión, por llamarlo por su nombre, me detiene, ¿no? Y la rabia, porque estaba escribiendo desde la rabia y no podía hacer. Y no tenía en mente realmente escribir un libro, pero aparece Triunfa con tu libro. Y entonces llega el gusanito a mi vida, ¿no? Ese gusanito que no te deja en paz y te dice, pero por supuesto podía más el síndrome del impostor, ¿no? Y bueno, fue una explosión de sensaciones terribles. Cuando ya luego mi madre muere, sigo con el duelo como tal y tomo la decisión.
Y yo digo, bueno, a ver, que no he hecho nada, lo más que puede pasar es que siga sin hacer nada, ¿no? O puede pasar todo lo contrario. Y bueno, yo lo voy a decir, no es porque esté hablando con Ana Nieto, la promotora y protagonista de todo esto, sino que sí verdaderamente ha sido un antes y un después, no en ese momento de mi vida, un antes y un después en mi vida como tal, por completo. Primero porque pasando un momento, y esto sería que yo creo que un mensaje universal que quisiera dar, primero porque cuando tú escribes, o sea, para mí la escritura fue terapéutica, pero como toda terapia necesitas de un mentor, de alguien que te acompañe, ¿correcto? Y la verdad es que con Triunfa con tu libro, lo tuve, o sea, lo encontré. Quizás no hubiera podido aterrizar esas ideas que ya estaban en mi mente si no tengo esa guía, ¿no? Esa ruta que pude seguir y no solamente que la pude seguir, sino que además fue en un corto tiempo, ¿no? Algo quizás impensable, ¿no? Entonces, a tu pregunta, pues esa es la larga respuesta. Ujú. Bueno, luego nos contarás un poquito sobre la asociación, sobre el programa de radio, pero antes, María Cruz, hay muchos profesionales que quieren escribir un libro, pero no lo hacen porque tienen la sensación de que no tienen tiempo, se les hace un reto abrumador. En tu caso, ¿cuál fue el mayor reto o el principal obstáculo al que te enfrentaste a la hora de escribir el libro? ¿Y cómo te ayudó el programa Reto, Escribir tu versión en 60 días, a superarlo? A ver, fueron varios, en mi caso fueron varios obstáculos. Uno era el dolor profundo, porque yo iba a escribir justamente sobre la historia y todo lo que estaba vinculado con el Alzheimer y lo mal que lo había pasado yo. Y por supuesto, me detenía mucho el dolor. Y todos tenemos miedo a pasar por el dolor y pasar 2 veces por el dolor aún más. Y dices, ¿para qué voy a volver a repetir esto, no? Eh, Luego, el segundo obstáculo, que yo creo que nos ocurre a todos, es la inseguridad en el sentido de que tú dices, por supuesto, empiezas a investigar, yo que soy amante de la investigación por mi profesión, entonces empiezas a ver tantas cosas, tantos libros que puedan estar hablando por el tema que tú quieres tratar, y allí empieza a jugar el papel importante el reto de Triunfa con tu libro, porque te enseñan, y esa, tú que eres la protagonista en toda esta historia, y los que se unen al reto, es decir, los compañeros que están escribiendo, nos damos ánimo y decimos, cada uno tiene, mi historia, así sea sobre el Alzheimer y haya millones de personas con Alzheimer en el mundo y de cuidadores, mi historia es distinta a la de otro. Pero hay algo interesante, que además cuando escribe, y si fuera igual a la de muchos otros, hay personas que no se atreven a hacerlo, y cuando ven en ti que lo has podido hacer, entonces pueden seguir ese ejemplo o se sienten identificados, y ahí entonces puede comenzar esa ayuda que tú puedes dar y trascender a través de la escritura del libro. Obstáculos, el síndrome del impostor, que no es más que la inseguridad, eh, y no saber aterrizar quizás las ideas. Yo soy de profesión abogado, he investigado, tengo mi tesis de grado, etcétera, y podría decir, bueno, yo sé cómo estructurar una tesis, una hipótesis, el esquema, todo, pero no es lo mismo cuando vas a escribir, sientes una inseguridad que cuando estás en el grupo, cuando estás en el reto, cuando estás con otros amigos, además que la forma como se desarrolla el reto es muy agradable porque no es unidireccional, ¿no? O sea, no es Ana Nieto que está allí diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, sino que hacemos grupo y nos apoyamos mucho y eso es muy bonito y muy alentador. Ujú. En tu caso, el libro Alzheimer, lo que todos callan, que fue el libro que escribiste, y ahora creo que estás escribiendo otro, pero ahora de eso hablaremos. Es un libro, como estás mencionando, es una historia, ¿no? ¿Cómo conseguiste que al mismo tiempo que contabas una historia, y es una historia que toca mucho las fibras, tus fibras, pasarías tus momentos como delicados, como tú has contado, ¿no? ¿Cómo combinaste el poder contar tu historia y a la vez poner ahí en tu libro algo útil para los lectores? Mira, que justamente eso fue una de las cosas que me motivó. O sea, no era contar solamente la historia mía, sino que cuando yo estoy viviendo mi historia y cuando comienzo a escribir, más allá de mi historia, comienzo a descubrir
una realidad que existe que yo desconocía. Y me doy cuenta además que es una historia que desconoce mucha gente y que la conoce solo quienes la están viviendo. Entonces, esa fue una de las principales motivaciones. Y si alguien tiene en mente escribir sobre algo de no ficción, ¿no? Por supuesto, pues yo le animaría a que lo hiciera, porque en ese camino es mucho de lo que te puedes enriquecer, ¿no? Y es mucho lo que puedes descubrir y eso entonces te llena aún de mayor motivación. Y esa fue mi principal motivación. Fíjate que mi libro se llama Lo que todos callan. Justamente una de las cosas que yo descubro es el silencio de un colectivo que es muy numeroso. Y entonces yo dije, bueno, sin querer ser jactanciosa, dije, ¿y por qué yo no puedo ser la voz y que se vayan sumando voces a esta causa, ¿no? Ujú. Tú dices, o te he oído decir, o lo has escrito, que escribir este libro te llevó a descubrir tu verdadero propósito. Uf. Para quienes nos están escuchando y aún dudan de escribir una historia, ¿qué le contarías tú de ese proceso transformador que has experimentado en ti? Bueno, yo soy de profesión abogado. Es decir, como dirían por allí, entre abogados te veas, ¿no? Que no es cierto, yo no sé por qué lo dicen. Pero bueno, los abogados sí es verdad que, aun cuando yo siempre me fui por la rama social del derecho, y no solamente eso, sino que adicionalmente, y fíjate tú, ¿no? Que son las señales que tienes en la vida y que a veces no les haces caso, ¿no? Yo siempre, de hecho, yo soy graduada en Venezuela, pero hice mis estudios de posgrado acá en España, justamente en mediación, en gestión y resolución de conflictos, porque decía, bueno, sí, en el derecho todos vamos a los juicios y los abogados nos peleamos o no nos peleamos, lo que sea, y en el medio está el otro, porque no tratamos de arreglar las causas de otra manera, ¿no? Entonces, claro, tenía como esa inclinación. Y bueno, y no solamente eso, sino que yo decía, no, yo no solamente soy abogado, sino que si vuelvo a nacer, vuelvo a ser abogado. Y resulta bueno, sigo amando mi profesión, claro que no, me formé como ella. Entonces yo digo, yo le voy a dar un vuelco a esto. Yo descubrí que siento más, que me siento mucho mejor siendo mediadora, pero no en causas judiciales, ¿no? Sino trabajar un poco en el tema de la intervención social. Entonces he pasado de ser abogado a ser agente de intervención social. ¿No? Totalmente. Y entonces resulta que encuentras allí un derrotero. Pero te digo más. Sin entrar en detalles sobre la edad, ¿no? Pero cuando tú tienes ya más de 30 años de graduado, ya pueden sacar más o menos la edad que tiene uno. Bueno, te lo digo, que tú crees que no, de eso hace casi, ¿cuánto? O 4 o 5 años aproximadamente que llegué yo a España. Y tú te crees a los 50, a los 55 años de edad, dices, ¿cómo que yo no me conozco? Si yo sé perfectamente quién soy. Entonces resulta que tú te pones a escribir un libro sobre una realidad de tu vida y te das cuenta que te desconoces. ¿Sueñas con ser el próximo bestseller? Desde Triunfa con tu libro, transformamos tus palabras en éxito de ventas. ¿Estás listo para escribir tu libro? Nosotros te guiamos paso a paso. Y cuando tu manuscrito esté listo para conquistar el mundo, ¡boom! Editatulibro.net entra en juego. Con el mejor equipo de profesionales editoriales, tu obra brillará como nunca. Correctores, maquetadores, portadistas, editores y publicistas a tu disposición. No dejes que tu libro sea uno más en la estantería. Hazlo resplandecer. Con Triunfa con tu libro y editatulibro.net, tú eres el próximo autor revelación. Y encuentras un nuevo derrotero en tu vida. Entonces, además de la terapia, porque yo creo que la escritura definitivamente es terapéutico. Para mí escribir el libro fue terapéutico. Siempre debemos acompañarnos por los expertos. Yo no lo hubiera logrado si no hubiera entrado a Triunfa con tu libro. Es verdad, primero por la orientación tan profesional que tuve y adicionalmente por el estado emocional en el que yo me encontraba. Pero la escritura fue sencillamente, escribir para mí fue una terapia definitivamente. Y bueno, así encuentro un nuevo camino en mi vida cuando soy inmigrante, cuando comienzo desde cero, pero adicionalmente digo más, Ana,
yo llego acá, por muchos estudios que yo tenga, etcétera, tienes que hacer una homologación, tienes que ser un máster habilitante, etcétera, etcétera. O sea, terminas siendo un analfabeta hasta que no tengas validadas tus titulaciones, hasta la de bachiller, ni siquiera la tenía. Y resulta que el libro terminó siendo mi tarjeta de presentación. Mi tarjeta de presentación para estar donde estoy ahora, algo que me hubiese costado, bueno, pues no tienes una idea. Qué bonito, ¿no? Que me encanta. Me encanta no solamente por esta historia, por encontrar un propósito a cierta edad, que todavía, como dices tú, parece que ya estamos muy, muy encarriladas, y de repente un libro y escribir y ordenar en tu cabeza todo eso que tenías en ese momento te ayudó a todo esto. Cuéntanos, Maricruz, has fundado una asociación, tienes un programa de radio y vas a escribir un segundo libro. Háblanos un poquito de todo esto. A ver, justamente esa tarjeta de presentación, que es el libro que escribí con ustedes, esa tarjeta de presentación, yo cuando ya tengo mi libro en las manos, yo vivo en Andalucía, en Cádiz, me voy a una radio local porque alguien que conoce me dice, yo creo que tú deberías llevar este libro. Y yo sí, claro que sí, yo me empiezo a mover. Ya yo había llegado de la presentación del libro en Madrid, o creo que todavía no había ido, no me acuerdo. Y hago la presentación del libro en la radio, o sorpresa, cuando termina el programa de radio, un programa de toda la mañana, la locutora sale de cabina y me dice, Maricruz, a mí me gustaría conversar contigo porque me gustaría que, bueno, a ver si puedes colaborar con nosotros para un programa de radio. Y para hacer el cuento largo corto, tengo casi ya 3 años con mi programa gracias a esa tarjeta de presentación, ¿no? Adicionalmente, una de las cosas que me llena de mayor satisfacción es que, por ejemplo, la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas me ha invitado como, soy docente invitada para las clases que dan ellos, los webinars, las charlas, los talleres, para todo su personal, para todo el personal, los personales de las AFAS de Andalucía. Adicionalmente, voy de asociación a asociación dictando mis talleres. La Cruz Roja me llama para un voluntariado, para la formación emocional de los jóvenes que se van a insertar en el mercado de trabajo. Y bueno, como tú lo dijiste hace un instante, fundo mi asociación que se llama Sosiego, SOS, al ego, a ese personaje, justamente por lo que acabo de decir, ese personaje, ese ropaje que nosotros tenemos durante toda nuestra vida y que no nos damos cuenta que nos quita un poco nuestra esencia, ¿no? Y yo creo que no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, no nos educan en ese sentido y estamos viviendo una vida que responde mucho a ciertos esquemas sociales. Y entonces de allí surge Sosiego, pero fundamentalmente para orientar y darle ese auxilio emocional a los cuidadores de personas dependientes, a los cuidadores de personas con Alzheimer u otro tipo de demencia, porque es un colectivo, perdón, que termina enfermo producto de las exigencias, y yo lo sé que es así, de las exigencias que representa cuidar a una persona con demencia. Entonces, Sosiego surge justamente para dar ese tipo de orientación y de auxilio emocional a través de un programa líder que se llama Adopta un Cuidador, porque es que además son personas que no tienen recursos. Entonces yo busco los recursos a través del sector privado, por decirlo así, porque las políticas sociales se hacen insuficientes también. Entonces yo busco recursos a través del sector privado para que integren a través en sus estrategias empresariales, a través de la responsabilidad social corporativa, justamente la economía del cuidado. Y entonces el sector privado, porque si yo tuviera lo haría, pero no lo tengo, con sus recursos puede pagarle esa formación y un día de sosiego o 2 horas de sosiego a un cuidador que necesariamente tiene que salir de la esfera de los cuidados para dedicarse un poquito al autocuidado. Y como no lo hacen, pues tenemos que ayudarlos en ese sentido. Qué bueno, qué buena labor, Maricruz.
En tu libro, y vamos a hablar un poquito ya del libro que escribiste, luego hablaremos del segundo que estás escribiendo, hablas de Alzheimer, lo que todos callan, hablas precisamente eso, con mucha crudeza de lo que pasa en los cuidadores, los que no han pasado por eso seguramente no lo saben. Ujú. ¿Cuál es la verdad más dura a la que se enfrentan los cuidadores de personas con Alzheimer o este tipo de enfermedades? ¿Cuál es la verdad más dura? Que coincide con la mía, que no coincide con la mía, perdón, pero que sí le he vivido, es el abandono emocional al cuidador. Al cuidador se le deja solo cuidando. Y eso les afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque les afecta en su individualidad, es decir, nadie me ayuda, ¿no? Por decirlo así, yo sola con esta carga, pero adicionalmente sufren por el abandono emocional de la persona que está diagnosticada, de su paciente, aun cuando sea su madre, etcétera. Ana, es una realidad terrible, es otra cosa que he descubierto justamente a través de la escritura de mi libro, que es la infinidad de conflictos familiares que surgen a raíz de un diagnóstico de una enfermedad como por ejemplo la demencia. Entonces, es una realidad que pareciera que es exclusiva de un grupo, pero si nosotros miramos las estadísticas y los millones de personas que son diagnosticadas a diario con Alzheimer u otro tipo de demencia, verdaderamente que tomaríamos otro interés en este asunto. Esa es una de las realidades más duras que vive el cuidador. Y la otra que vive el cuidador es también la culpa, el sentimiento de culpa, curiosamente. Se siente culpable porque el agotamiento, y ahí el tema de por qué es importante gestionar las emociones, porque cuidar a una persona con demencia no es cosa fácil. Una persona con demencia, bueno, pierde el juicio, como lo sabemos, perdón, y puede maltratar al cuidador, puede no reconocer la dedicación que tiene, es una persona que puede estar despierta 24 horas y obviamente no lo puedes resolver todo con medicación, como es natural, porque ahora los cuidados deben estar centrados en la persona y el cuidador se agota y llega un momento en que no quiere seguir cuidando, no quiere y está desesperado por salir corriendo, como lo describo yo en el libro. Son como pequeños movimientos sísmicos, réplicas, y que llega un momento en que tú quieres en que ya sea un terremoto y acabe con todo. Entonces eso genera un sentimiento de culpa muy grande en el cuidador, porque obviamente dice, oye, que yo estoy cuidando a mi madre, que cómo es posible que yo vaya a sentir esto, o que no quiera seguir cuidando, pero es que somos humanos. ¿Y cómo aprendiste tú a lidiar y cómo aconsejas lidiar con ese sentimiento de culpa que tienen los cuidadores? Se trabaja, es muy importante para que tú, primero la culpa, que es una emoción natural en nosotros, que está con nosotros, la culpa no hay que evitarla, tú lo que la tienes es que sentir y tienes que conocer y reconocer que es normal que la sientas y que no te tienes que sentir mal por querer abandonar los cuidados, porque no es un sentimiento egoísta, es un sentimiento de sobrevivencia que es normal en ti. ¿Cómo podemos gestionar la culpa? Bueno, a través de justamente el conocimiento de la enfermedad y el autocuidado. Muchas veces el cuidador se siente mal si trata o quiere dedicar tiempo a su cuidado y no, es fundamental que lo haga. Entonces, el autocuidado es importantísimo. ¿Para qué? Para tratar de gestionar la culpa. Y el autocuidado no tiene que ver solamente con el tiempo que tengas libre, sino con el autocuidado de los pensamientos que llevas a tu mente. Es decir, es un cuidado no solamente físico, sino que es un cuidado mental también. Uh-huh. Vamos a mostrar un poquito tu libro, voy a compartir la pantalla para que se vea. Lo vamos a ver enseguidita, ¿vale? ¿Qué consejo darías también, Maricruz, en esos primeros momentos para los cuidadores, para no dejarse arrastrar por la enfermedad? El consejo fundamental que les doy yo, lo digo por experiencia propia y porque he visto resultados en otras cuidadoras y cuidadores
pues, a ver, que dentro de todo lo que yo he hecho, entonces también dicto mentorías a los cuidadores y a las cuidadoras, justamente para llevarles de la mano y acompañarles un poco en los cuidados, ¿no? Entonces, es fundamental, fundamental para todo cuidador, en el caso del Alzheimer u otro tipo de demencia, que conozcan cuáles son las manifestaciones de la enfermedad. Si yo conozco cuáles son las manifestaciones de la enfermedad y trabajo mi aceptación también, pero cuando yo conozco me es más fácil aceptar, porque mira, yo hablo del método de, no lo voy a decir por aquí porque no voy a hacer publicidad, pero es el método de la tienda esta que tú compras los muebles y te dan el manual y tú los armas todos. A que si tú no revisas las instrucciones jamás vas a poder armar el mueble. Entonces, cuando tú conoces y entiendes para qué es cada cosita, tú te alivias. Pues bueno, igual ocurre en este caso y es mi recomendación a todos los cuidadores. Informarse bien sobre la enfermedad y además contar con herramientas para poder afrontarla. Tampoco puedo arreglar yo algo que se me ha dañado o que se está estropeando si yo no tengo mi caja de herramientas y no sé utilizar las herramientas. ¿Entiendes? Entonces, eso es fundamental, conocer y tener las herramientas, prepararte con las herramientas adecuadas. Que dicho sea de paso, para eso no se necesita, en estos días lo oía y me complacía mucho escucharlo de una profesional, de una psicóloga, y decía, porque fue una conferencia de ella acá en Cádiz, y decía, no todos tenemos que ir al psicólogo, porque es que además entonces hay como un estigma sobre ir al psicólogo, y si tratas a una persona con una enfermedad mental, menos quieres ir al psicólogo, porque bueno, porque así funciona nuestro cerebro, ¿no? Con esos mapas mentales. Pero qué bueno que la misma psicóloga decía, no todo se resuelve en el psicólogo, y entonces es verdad, ¿para qué vamos a esperar avanzar tanto en un deterioro emocional que podamos tener nosotros, cuando a lo mejor podemos orientarnos con personas que han pasado por la misma experiencia, que dicho sea de paso, a los cuidadores les ocurre? No es lo mismo que le digas que vaya al psicólogo, y yo lo digo, mira, lo digo bajito como si no me fueran a escuchar, a que se encuentren con un psicólogo, con un cuidador al frente, con alguien que ha pasado. Una cuidadora, en una charla que di en una asociación de familiares, lo publicó en sus redes sociales y dijo, algo que me enganchó para ir a escuchar a Maricruz era que dijo, yo lo sé, yo lo he vivido. Entonces, oye, si ella lo vivió, vamos a ver qué vivió, y entonces creas esa empatía, ¿no? Y esa conexión, y entonces les ayudas a que no se sientan solos, a que esa experiencia, mira, no soy yo la única, porque el cuidador dice, bueno, todos cuando tenemos un problema creemos que nuestro problema es el único que existe en el mundo, ¿no? Pero bueno, en el caso concreto, entonces, mira, sí, es así, me ha ocurrido. Entonces, ellos permiten que te acerques más y ellos se acercan, se permiten expresar más sus emociones y no callarlas, como lo digo yo en el libro, no callarlas, y eso es fundamental para salir adelante en los cuidados. Bueno, veo, ha recibido muchos comentarios y muchas sobre lectores, seguro, que se han acercado a ti o que has visto en Amazon, que se han sentido identificados con la historia que tú cuentas, ¿no? ¿Hay alguna historia en especial que te haya conmovido que nos quieras contar? Sí, hay un caso de una mujer en América que yo hice un live con un psicólogo que vive en América también, y no recuerdo exactamente de qué era el live, pero no era sobre mi libro, ¿no? Hagamos, no sé, suponte tú que haya sido de relaciones de pareja, no lo sé, ¿no? Que es un programa también que hemos hecho que dice psicología y mediación, enemigos o aliados, ¿no? Bueno, por las pugnas estas que hay entre los coaches y los psicólogos, etcétera. Entonces, bueno, hacemos un programa bien divertido allí, que por cierto tenemos uno la próxima semana con ocasión del mes del amor. Pero hablamos sobre todo justamente de la gestión de las emociones, y siempre he hecho, yo por ejemplo particularmente he hecho la mirada, él trabaja con pacientes oncológicos y yo trabajo con personas cuidadoras, entonces siempre pues atraemos a ese grupo de personas, ¿no? El caso es que alguien pues vio el programa
y el psicólogo habla de mi libro. Bueno, sí, porque tu libro, tal que le preguntó, lo contactó, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, y entonces ella logra hacerse del libro, ¿no? Y lee el libro. Y entonces me escribe por privado y me dice que si yo le puedo dar el número de teléfono, que a ella le encantaría hablar conmigo, Y entonces habla conmigo y entonces me dice, mira, Maricruz, o sea, es que yo quiero comprar todos los ejemplares, pero es que porque se los quiero estampar por las narices a mi familia, para que se den cuenta, porque ellos dicen que yo soy una exagerada, que cómo es posible, que nada de lo que yo me digo, que todo lo que yo le invento a mi madre, aquí está, es que será que lo tenía que escribir a alguien, que no sé qué. Entonces, a mí aquello me pareció gracioso y es duro también. Sí, sí. Pero a la vez es gracioso como ella me dice, es que yo quiero comprar todos los libros y estampárselo por las narices a mi familia. Sí, para que le entendieran, sí. Exactamente, que no eran ideas de ellas. Y bueno, hay muchos comentarios que yo creo que, que, que nos llenan mucho a quienes escribimos, porque, a ver, todos quisiéramos ser bestseller, ¿verdad? Ah, sí, eso sería una maravilla, y es verdad, yo también hubiera querido ser bestseller. Llegué nada más hasta el número 8 de los más vendidos, pero bueno, no estuvo mal. No está nada mal. Tuve otros beneficios colaterales, y uno de los beneficios eh, mayores es el de la trascendencia, ¿no? Cuando tú escribes, yo creo que la importancia de trascender, ¿no? Y cuando tú lees los comentarios que te llegan a los correos electrónicos, eh, que te llegan privadamente, porque fíjate tú que el cuidador muchas veces no se quiere dejar ver. Entonces, esa es mi lucha por la visibilización, porque ellos mismos se dejen ver, ¿no? Y hay muchas personas que me escriben por privado, porque el título de mi libro, Lo que todos callan, sugiere, tú sabes, ¿no? ¿No? Y hay personas que se identifican y dicen, es verdad, yo he sentido rabia, yo he sentido vergüenza por la demencia de mi madre, pero no lo puedo reconocer, no se atreven a reconocerlo. Entonces me escriben por privado y claro, ahí aprovecho yo para justamente, a mí que me tienen que callar obligatoriamente, yo aprovecho pues para hablarles mucho a ellos y bueno, y darle ánimos. Pero esos mensajes que recibes tú, Es un mira, desahogo también para ellos, ¿no? a Un ver, desahogo, verse reflejados, ver de alguna forma. exactamente, mira, fíjate tú, el libro mío, que no se publicó ayer, que se publica en el año 2022. Anoche llego yo de una reunión familiar y bueno, estaba desconectada y me meto en el Instagram y me encuentro que me llega anoche un mensaje eh, y cuando lo abro y lo pongo a leer, digo yo, pero qué belleza es esta. Y resulta que una persona que tiene una cuenta importantísima sobre el Alzheimer, se llama Alzheimer Universal, y tiene un blog, resulta que ayer ha publicado un artículo sobre mi libro, Qué ¿sabes? bueno, ¿No? qué bueno. Una belleza de artículo y lo ha promocionado y tal. Hoy me amaneció el teléfono, o sea, petado de gente, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está? Entonces, fíjate tú, ¿no? Tú dices, oye, qué belleza que coincide además con este podcast, ¿no? Y yo digo, mira, se movieron las energías, como dicen hoy en día. Qué bueno. Bueno, ahora tu próximo libro creo que va a tratar sobre el abandono a los mayores. ¿Qué te ha llevado, Maricruz, a abordar este tema y qué esperas conseguir con este nuevo libro? Mira, ¿qué me ha llevado justamente, como lo decía al principio, cuando comienzas a escribir y descubres tu nuevo propósito en la vida, ¿no? Y empiezas a descubrir realidades que antes ignorabas, pues por las razones que sean, no importa, ¿no? Entonces me di cuenta, lo decía hace un instante, del abandono material y emocional que tienen las personas cuidadoras, pero es que adicionalmente, y dando los talleres en la Cruz Roja y en el voluntariado también, me di cuenta que hay tanta soledad no deseada, ¿no? Y yo creo que yo soy definitivamente en ese derrotero de mi vida nuevo está el tema de la educación emocional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que estamos abandonando a nuestros mayores, ¿no? Y es injusto, me parece injusto. Y entonces quiero abordar ese tema sobre justamente ese drama que se está viviendo y sobre la importancia
de la educación, de los valores, etcétera. Hay otras culturas donde cuidar a los mayores es una cuestión de honor, de honorabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Las nuevas formas las familias ahora tienen como que tienen nuevas formas realmente, ¿no? Y las familias cada vez son más pequeñas, pero cada vez la expectativa de vida es mayor. Entonces, el tema de los cuidados materiales y emocionales es muy importante, y yo creo que todo está en la familia, en la educación familiar. Qué buena temática, qué necesidad también hay de todo esto Sí. y de poner remedios. Para ir finalizando la entrevista, Maricruz, ¿qué recomendaciones le harías a una persona que estuviera en la misma situación que tú cuando comenzaste el programa Reto? Tenías una historia personal que querías compartir con el mundo porque pensabas que tu historia iba a ayudar a otros, que son libros que no son tan fáciles de escribir por la carga emocional que tiene, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías a esa persona que está en ese momento, que se le hace un poco un mundo, que no sabe por dónde tirar? ¿Tú qué le dirías? Bueno, lo primero, que confíe, o sea, como me lo dijo a mí una vez Ana Nieto, me dijo, ya, llegó el momento de que sigas viendo alrededor y pongas el foco en lo que tú quieres escribir. Entonces es un tema de confianza, de confiar en uno mismo, pero adicionalmente de visualizar, de visualizar el mundo que se puede, de oportunidades que se pueden abrir por delante. Mira, Ana, pero adicionalmente, suponte que yo escriba un libro y no sea bestseller, no tenga el éxito que yo quisiera que tuviera, ¿qué tal? Tú sabes lo que es la satisfacción personal de haber hecho algo que tú querías hacer, de verlo en tus manos, materializado. Mira, eso, eso no tiene precio realmente, como todo. Y eso sí, para lograrlo como todo, tienes que hacerlo. Tienes que dar el primer paso y aprender que podemos superar los obstáculos que se nos presentan. Por supuesto que sí. Entender que cuando damos un pasito atrás, pues bueno, puede ser uno o puede ser dos durante la escritura, quiero decir, pero que puedes seguir adelante, que vas a seguir adelante. Es un tema de confiar en lo que tú quieres hacer, seguir ese instinto, es definitivo. Y que además pueden contar con herramientas, por ejemplo, lo digo aquí, yo no sé, de verdad que yo no sé, yo creo que no, particularmente por la situación en la que me encontraba yo emocionalmente destruida, pero para mí apuntarme en Triunfa con tu libro fue definitivo para escribir el libro, fue definitivo. Es decir, eso, como lo dije hace un instante, todos necesitamos buscar una buena mentoría, unos buenos asesores, etcétera, e ir adelante. Es una inversión en uno mismo, en su crecimiento. Y ahora para tu segundo libro, ¿cómo crees que te va a ayudar a haber escrito el primero? O sea, ¿te va a ayudar más fácil? O sea, ¿qué cosas o qué errores no vas a cometer? Cuéntanos un poquito cómo abordar, porque hay mucha gente que se apunta al programa Reto que escribe luego más libros. ¿Crees que va a ser más fácil? O sea, cuéntanos un poco cómo lo ves. Sí, yo creo que va a ser más fácil. Yo creo que después que haces el primero, a ver, yo tengo en el tintero, como quien dice, tengo ya mi guía, que no la he publicado, que es una guía express para el cuidador, que ya está escrita prácticamente, y estoy escribiendo este libro, que es un libro un poco más denso, ¿no? Más amplio. ¿Qué no volvería a hacer? Y no lo estoy haciendo, que lo hice con la guía express. Yo lo escribo, me pongo. Es decir, sigo las mismas pautas, es decir, tantas palabras por día, tantas páginas por día, etcétera, porque si no, sin la disciplina y sin la constancia, eso sí es verdad que no lo vamos a lograr. Pero eso es en todos los órdenes de la vida, ¿eh? Ahora, si estás escribiendo, pues también. Primero, quitarte de encima el fantasma de que estoy muy ocupado, no tengo tiempo para escribir. No, eso es una excusa. Yo lo reconozco, yo lo admito, esa era una de mis excusas. De hecho, en el que estoy escribiendo vuelvo a caer en ese error. Pero bueno, ya saqué uno que no he publicado. Y me gusta dejarlos reposar. Me gusta dejarlos reposar porque, por ejemplo, con Alzheimer lo que todos callan, yo lo vuelvo a leer
no dejarlo reposar tanto, por cierto, pero yo cuando lo volví a leer, yo dije, ay, mira, ve, hubiera hecho tal cosa, pero ese hubiera, si te lo planteas después, no pasa nada. El problema es cuando lo estás escribiendo, tienes que tratar de no prestar atención a eso porque siempre van a surgir las dudas. Entonces, primero, planificarte, establecer tiempos concretos para escribirlo. Yo seguiría exactamente el mismo método y dejarlo reposar. Quizás otra cosa que haría sería esa, dejarlo reposar. Escuchaba en estos días a Alfred Pagés, que estuvo en el podcast tuyo, y justamente, y bueno, lo escuchaba y es que lo conozco, y él decía que su libro se le perdió. Se le extravió informáticamente, pues, ¿no? Y que eso le dio chance a escribir otro libro y que él considera que estuvo mucho mejor que el otro, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que... Sí, mira, hay una cosa que suele pasar muy a menudo, y es que cuando tú escribes un libro y pasa el tiempo, claro, durante ese tiempo, y ya que has escrito de eso, has recibido muchos inputs de todos los lectores, todas las historias que te han pasado alrededor, y quizá ahora lo escribirías un poco diferente. Yo creo que un poco diferente. Lo de reposar está muy bien, pero ahí hay un riesgo, no te digo en tu caso, pero en personas que sean muy perfeccionistas, de nunca acabar el libro. ¿Sabes? Yo siempre digo, menos es más. O sea, lo que tienes en la cabeza, lo que tienes es organizarlo bien, ponerlo para que te entienda y para que sea práctico para el lector. Y el grueso de lo que tú quieres transmitir, ¿qué es lo que va a absorber la gente? La gente no absorbe el 100% del libro. Al final nos quedamos con 3, 4, 5 ideas que nos son muy útiles y eso es muchísimo. Entonces, lo digo aquí, una llamada a los perfeccionistas para que esto no les sirva para procrastinar, para decir, bueno, pues pauso, pues sí, pauso otra vez, y esas pausas son muy peligrosas si no lo sabes gestionar bien, si no eres de los que, bueno, vale, pauso, pero es que voy a seguir, esto no lo voy a dejar, ¿sabes? Sí, es valiosísima tu observación porque yo tiendo a ese perfeccionismo, ¿no? Y realmente por eso insisto que si yo no hubiese ido de la mano en Triunfa con tu libro, es probable que no hubiese escrito el libro todavía, ¿no? No lo sé. Ahora tengo una experiencia distinta y entonces, bueno, soy consciente de lo que pudiera ocurrir, pero me gusta reposarlo. Pero tomando en cuenta lo que tú estás diciendo, no, aquí no hay perfeccionismo que valga y es muy válido lo que dice, menos es más. No solamente eso, sino que yo particularmente me dirijo, como yo no soy psicóloga, ni el libro pretende sustituir una terapia psicológica, ni mucho menos, lo que quiero es identificación o un manual práctico, por decirlo así. Entonces, pensar muy bien en tu público objetivo, tener claro dónde quieres llegar, eso te va a ayudar mucho, ¿no? O sea, hacerte la imagen de la persona. Cuando tienes ese feedback, como lo tengo yo ahora, que comenzaba a tenerlo cuando comencé a escribir Alzheimer, lo que todos callan, eso te da un insumo muy, pero muy importante. Y otra cosa que me gustaría decir, en relación con una de las preguntas que me hiciste, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la escritura, con escribir el libro, que en mi caso particular, y le puede ayudar mucho a los cuidadores, es un poco la gestión esta de lo que es dolor y resiliencia, ¿no? Es decir, por lo menos en mi caso concreto, yo lo reconozco que es un caso de resiliencia, es decir, de cómo gestionar una adversidad. Entonces, muchas personas que a lo mejor estén pasando por dificultades, y yo se lo digo incluso a los cuidadores, yo le decía, pon el foco en lo que estás haciendo, porque a lo mejor allí encuentras tú herramientas o un crecimiento personal que no te has dado cuenta, que estás creciendo en ese aspecto de tu vida, ¿no? Y cuando escribimos, yo creo que la escritura es una forma de resiliencia también, ¿no? Sobre todo cuando escribimos sobre estas historias y sobre estos casos de crecimiento personal o estas historias que han sido crudas. Entonces, un poco ese dolor y esa resiliencia, que vivimos, por ejemplo, quienes estamos cerca de la demencia,
podemos canalizarlo justamente a través de la escritura. Sigues por curiosidad, y ya te voy a hacer 3 preguntas finales, las 2 que hago siempre y esta por curiosidad. ¿Sigues en contacto, has tenido contacto una vez que acabaste el programa Reto con algunas o con parte del grupo del programa? Sí, sigo en contacto con algunos, tuvimos un grupo, nos quedamos en el grupo de WhatsApp, hay otros que ya no están, a través de las redes sociales y del WhatsApp nos enviamos lo que estamos haciendo, ¿no? Tengo la presentación del libro aquí, acabo de sacar esto, hay gente que ha crecido muchísimo, es impresionante. Yo porque no me doy a estar divulgando bueno, pues por otras razones, ¿no? Porque creo que no me alcanza el tiempo, quizás es hasta mala organización, no lo sé, pero es muy bonito porque los ves incluso con los que no tienes contacto, pero sabes que han pertenecido al programa Reto, y los ves y tú dices, o sea, qué maravilla, he visto mucha gente que ya ha escrito su segundo libro, que está triunfando, pero de manera exponencial. Y sí, sí seguimos en contacto con algunos, no con todos, ¿no? Pero sí sigo en Claro, contacto con algunos. lógico. Bueno, Maricruz, vamos a la parte final del programa, donde sí me pregunto lo mismo, que es, primero, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, voy a hacer uno que para mí, que lo leí una vez en mi vida y siempre ha sido, que es uno de Oscar Wilde, que se llama De Profundis, pero un poco más a lo que a hoy en día. Marshall Rosenberg tiene el libro de Comunicación No Violenta. Es un libro ya que tiene muchos años, está editado desde hace muchos años, está traducido al español, y él fue el fundador del Centro de Comunicación No Violenta en los Estados Unidos, ha viajado por todo el mundo, y yo creo que ese es un libro atemporal. Ese es un libro, para mí, yo lo utilizo, él fue un gran mediador, es un libro que yo utilizo muchísimo en mis talleres, y creo que hoy en día nos hace falta mucho aprender y a poner en práctica la comunicación no violenta, porque hablamos mucho desde el juzgamiento. Y si algo me enseñó a mí la mediación, o me ha enseñado la mediación, y yo quiero transmitir a mis mediados y a las personas con quien mentorizo, es no solamente cómo te hablas y cómo hablas, ¿no? A veces, muchas veces, cuando juzgamos, levantamos muros de comunicación entre las personas, y a través de las redes sociales es terrible. Entonces yo creo que el tema de la comunicación no violenta y el libro de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg es para mí un clásico. Ok, ahí queda, perfecto. ¿Y a qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro, Maricruz? Mira, hay una chica, que, no sé, tengo cierta identidad y no la conozco, ¿no? Para nada. Ella tiene un libro, muchos libros publicados, creo que por Planeta. Ruth Nieves. Ruth Nieves es una chica que era arquitecto, estudió arquitectura acá en Madrid y ejercía la arquitectura, creo que era en Alemania, y ella se convirtió ahora en arquitecto de emociones, ¿no? Entonces es otra persona que le cambia la vida y ha sido muy exitosa. Ya tiene un libro, entre tantos otros, Recupera tu poder, creo que es. Bueno, me parecería magnífico. No he tenido ocasión de escucharla nunca. He revisado sus libros, tengo parte de sus libros, me ayudan mucho con las cuidadoras, pero bueno, me encantaría. Sí. Perfecto. Bueno, Maricruz, pues muchas gracias por haber estado en Triunfa con tu libro. Muchas gracias, aunque es una frase muy manida, pero es verdad, en tu caso absolutamente, por hacer este mundo mejor, por tratar temas que afectan a tanta gente y que se habla tan poco, como el que hablas en tu primer libro, como lo que vais a hablar en tu segundo libro, que no es moco de pavo, que decimos en España, o sea, ahí también hay muchísimo trabajo por hacer. Y nada, te deseo que sigas disfrutando de este nuevo propósito que tienes en tu vida. Y nada, un fuerte abrazo desde aquí. Gracias a ti, Ana, gracias a Triunfa con tu libro, gracias porque eres justamente una ventana maravillosa para visibilizar, porque yo escribí sobre esto, porque hay tantas personas que escriben historias de no ficción que son tan útiles
Y además, bueno, es que además el mundo de los libros es un mundo maravilloso. Gracias a ti, gracias por este nuevo encuentro que hemos tenido.